Las 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país, las 3 de la tarde, tiempo de Madrid, y le doy la bienvenida a Alejandro Ope. Él es especialista en temas de seguridad. Usted lo puede leer en el Universal. Alejandro, 10 años de lo que se ha denominado la lucha contra el narco, que bueno, pues ya después se le ha cambiado ahí el nombre, pero coméntenos primero, Alejandro, ¿qué México había antes? ¿En dónde estamos ahora? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, en 2006 se habían registrado algunos incidentes de alto impacto. Recordará al público aquel incidente en un bar en Apatzingán, en Europa, donde miembros de la llamada familia michoacana arrojaron unas cabezas, hicieron rodar unas cabezas por el suelo. Había también meses antes había habido enfrentamientos muy fuertes en la frontera, en Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo. Allí se había lanzado un primer operativo que se llamaba México Seguro. Había cierta inquietud en varias regiones del país por el surgimiento de nuevas formas de delincuencia organizada, que ya no eran solo narcotráfico, sino también tenían formas extorsivas, donde entraban al cobro de derecho a piso, al secuestro, etcétera, ¿no? Y esto es particularmente marcado en el caso de Michoacán, de donde era además el entonces presidente electo, el entonces presidente Felipe Calderón. Y ese es el contexto en el que se da el anuncio del operativo conjunto, realizado en parte a solicitud del que era gobernador de Michoacán en la época, Lázaro Cárdenas Batel. Claro. El ejército deja los cuarteles para asumir unas funciones de la policía. Este acto, ¿qué ha representado para las Fuerzas Armadas en nuestro país? Bueno, pues ha representado una mucho mayor interacción con la población de la que tenía previamente. Le ha representado también asumir funciones para las cuales no estaba bien entrenado y bien capacitado. Le ha representado sin duda un desgaste, pero le ha representado también un incremento presupuestal muy importante, ¿no? De 2006 a la fecha casi duplicado el presupuesto de defensa. Entonces ha tenido esto un costo indudable, pero pues ha también tenido este impacto presupuestal positivo para las Fuerzas Armadas. ¿Qué hubiera pasado si el ejército no sale, si esta decisión de mandar al ejército a las calles no pasa? Es difícil de saberlo. Es muy difícil de saberlo. Hay una discusión amplia sobre el impacto de los operativos sobre los niveles de violencia. Hay varias teorías que sostienen que el despliegue de personal federal en diversas regiones del país tuvo como resultado romper convenios previos entre grupos criminales y de policías locales, y eso generó una desestabilización del submundo criminal, generando en consecuencia un incremento de los niveles de violencia. Pero bueno, ahí el contrafacto, la proporción contrafáctica es muy difícil de construir. Es difícil saber qué hubiera pasado. Es probable que en lugares como Michoacán pues se hubiera implantado, tal vez se hubiera enquistado más aún de lo que sucedió. Esta particular banda como lo que era la familia michoacana, y que luego se convirtió en los Caballeros Templarios. En otras regiones pues tal vez no hubiera sucedido nada, ¿no? ¿La estrategia estuvo mal planteada, Alejandro? Pues es que es difícil criticar, o sea, es relativamente sencillo hacer la crítica posteriori. Con la información que se tenía en el momento, no parecía, yo creo que no parecía que esto fuera a durar lo que duró. Alejandro, hemos visto el crecimiento de delitos como la extorsión. De hecho, su columna, la del lunes pasado, muy interesante sobre lo que está sucediendo muy particularmente en Quintana Roo, lo destaca usted muy bien. Sí. Este tipo de delitos
no hemos visto que cedan. Al contrario, la última encuesta de victimización de empresas, en este caso la que dio a conocer el INEGI, destaca que el delito de extorsión, entre otros, ha subido, ha crecido la percepción y ha subido también su impacto. ¿Por qué esta estrategia de pegarle tan certeramente o tan fuerte al crimen organizado no ha detenido este tipo de delitos? Pues mira, lo que pasa es que tener ese tipo, o sea, es que aquí hay, es decir, los instrumentos con los que cuenta el gobierno federal pueden resultar muy útiles para, por ejemplo, capturar cabecillas de narcotráfico, Uh-huh. pero no resultan muy útiles para enfrentar delitos, digamos, más locales y más cotidianos como la extorsión. Para eso se requieren fuerzas policiales, se requieren fiscalías que sepan armar casos y sepan procesar a bandas enteras. Esas capacidades no se tienen. Lo que sucede, lo que genera un poco el proceso, la intervención federal, es ir despedazando a algunas de las grandes bandas de narcotráfico y las cuales se vieron, tras ese proceso hay un proceso de fragmentación del cual surgen muchas bandas que no tienen la sofisticación ni el alcance para, por ejemplo, realizar grandes operaciones de narcotráfico, pero sí tienen capacidad y disposición para la violencia. Y entonces, ¿cuál sería el camino entonces a seguir? Porque si vemos al ejército en las calles y si vemos también las discusiones de mando único, mejorar el tema de las policías locales y estatales, ¿cuál sería entonces la estrategia correcta a seguir para que a lo mejor no hay una estrategia esta lucha única. de los resultados? A lo mejor no hay una estrategia única, a lo mejor lo que se requiere es pensar delito por delito, región por región. Lo que se requiere es pensar en pequeño en algún sentido, ¿no? Hay varias regiones donde ha habido esfuerzos relativamente exitosos de pacificación, pienso que es Ciudad Juárez, o más recientemente Ciudad Juárez, ¿no? O el caso de Nuevo León. No hay una sola estrategia, hay que dejar de pensar en estrategia en singular y empezar a pensar en estrategias en plural para atender problemas específicos. Las Fuerzas Armadas piden o exigen también al gobierno pues que les otorgue una ley, que les otorgue ese andamiaje para que también estén protegidas. ¿Eso también es algo que se les está quedando a deber en estos 10 años que han tenido esta lucha? Yo creo que sí hay la necesidad de regular mejor la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Yo creo que eso beneficiaría tanto civiles como militares. Aclararía lo que pueden y no pueden hacer las Fuerzas Armadas en esta tarea. Pero yo creo que si se ha de aprobar esa ley, uno se tiene que hacer con la perspectiva de que uno o eventualmente regresen a los cuarteles o alternativamente se creen una suerte de fuerzas intermedias como lo que se pensó inicialmente que iba a ser la gendarmería para que ya no operen como soldados sino como policías, aunque sigan en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. Alejandro, ¿usted ve en el corto o en el mediano plazo que las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles? No por hoy, porque la Policía Federal dejó de crecer hace 5 años, una parte, y por la otra, la construcción de policías estatales y municipales es, para ser generoso, incipiente. Entonces no parece. Lo que yo creo que sucede es que hay una evolución de la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Por último, estamos platicando con Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Por último, Alejandro, ¿cómo cambiará la dinámica que tiene hoy México con Estados Unidos con la llegada de Donald Trump en el tema particular de atención a la lucha contra el narcotráfico? ¿Considera que cambiará? Pues depende de lo que decida hacer el señor Trump. Es decir, yo no creo que construya un muro como tal, pero muy probablemente sí endurezca la frontera. De muchas maneras, se puede desplegar más personal, se puede desplegar más tecnología, se pueden poner algunas barreras físicas adicionales, etc. Ese endurecimiento de la frontera pues tiene como consecuencia que aquellos pasos y aquellas rutas de tráfico ilícito que permanezcan se volverán más valiosos. Y como se vuelven más valiosos, el conflicto por controlarlas puede ser más virulento en el lado mexicano.
O sea, un segundo efecto es que la cooperación que se ha venido construyendo entre agencias de seguridad e inteligencia de México con las de con sus contrapartes estadounidenses, pues puede verse debilitada en un entorno de tensión general de la relación. Y yo creo que esto significa el fin de la iniciativa Mérida como tal como la conocemos. Yo creo que se va, si no a suspender, se va a reducir de manera significativa la asistencia económica a México. Y yo creo que la arquitectura de cooperación que se ha construido en la última década pues, va a sufrir cambios, ¿no? Y no para bien. Yo creo que se puede crear de nuevo, recrear de nuevo un ambiente de recriminaciones mutuas y de desconfianza, que era lo que caracterizaba la relación de seguridad hasta los 80s, 90s. Bueno, pues interesante, siempre es muy interesante poder platicar con usted, Alejandro. Gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana, lo abrazamos y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Bueno, pues sí, dándole y entendiendo todo lo que está alrededor de esta lucha contra el crimen organizado. Vamos a ir a una pausa comercial, las 8 de la mañana con 12 minutos. Son las 3 de la tarde con 12 minutos, tiempo de Madrid. Estamos de vuelta.